Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición del Inversor Bolsero. Como cada martes de 21 a 22 horas estamos acompañándolos con toda la información sobre el mercado y la economía. ¿Qué está pasando en este momento? Siempre tiene que haber algo nuevo. Nunca puede ser un programa, digamos, de atemporal, por ejemplo. ¿Cómo andan Neri? ¿Cómo andan Martín? ¿Cómo andas, Santi? Muy bien. ¿Te acordás que hoy había paro, no? Quedó bueno, viejísima la noticia del paro ya. Por ahí fue para tapar el paro. Ya no se entiende, no se entiende. La actividad que vivimos nosotros que estamos en el mercado, en la economía, hoy fue inusitada. La verdad, fue el peor día. Es como si fuera un día previo, no sé qué, a que explotara el mundo. Además, claro, porque uno se sienta, no sé, vos porque estás ahí metido pantalla a pantalla, pero te querés sentar a hacer un trabajo más tranquilo, como escribir algo, y de repente, pum, bomba, y tenés que salir a atajar penales, es como una cosa... Escribir algo semanal es tremendo acá. Sí, y mandar proyecciones también. Al rep, no. Es prácticamente imposible. De hecho, si tenés que empezar a escribir un informe un día y lo sacás al otro día, ya al otro día lo tenés que reescribir todo. Tenés que, claro, ¿no? sí, de hecho, hoy, como decía, ¿no? La noticia era el paro y estaba el trascendido de que el anuncio con el del acuerdo con el FMI se iba a hacer mañana. Con lo cual hoy era un día para, esperar, ¿no? Analizar cuáles podían ser las noticias eventuales y esperar a lo que ocurriera mañana. Total. Pero bueno, tuvimos una noticia hoy, ¿no? ¿Y qué noticia? Yami, ¿cómo estás? ¿Y qué noticia? Muy bien, ¿cómo estás, Santi? Bien, ¿vos? ¿Super martes hoy? Super martes, nuevamente, como el martes pasado. También, claro, me levanto y todos los martes pasa algo nuevo. Están muy asociados con el Inversor Bolsero, la verdad. Esto hay que decirlo y agradecerle al gobierno que siempre... nos da la pata, nos da material, nos da contenido para poder hablar, desarrollar, analizar. Exactamente. ¿Para vos fue casualidad lo de hoy? No, yo le pedí. Yo le pedí al gobierno. Está bien, te llamaron, te lo comunicaron. Lo llamé yo. Ah, muy bien. Si no me sigo molestando. Bien, buena relación con la prensa. Sí, por supuesto. Me encanta. ¿Dónde se comunican con nosotros? Se comunican a través de las redes sociales, Facebook e Instagram. Nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat, por mail equipo.bulat@gmail.com y por WhatsApp al 11 21 87 1067. Bueno, acá nos manda Agustín, que nos escucha siempre, y nos dice, lástima que no ganaron ayer. Le agradecemos, ahí el Inversor Tele. Gracias igual Aptra por habernos nominado. Ahí vamos a agradecer. Estamos muy contentos igual. Agustín de San Fernando. ¿Cómo la pasaste en los Martín Fierro? ¿Podemos hablar un poquito de eso? No hay tiempo. Bueno, dale, vamos a darle con todo el programa. No, pero muy bien, agradecemos. El domingo sí ganaste. El domingo ganar, porque la banda ganó. Una cosa tenemos formidable. Que saludar a toda la gente que 2-0. A través de las redes sociales nos felicitó, nos acompañó ayer exacto. en los Martín Fierro. Muchísimas la verdad gracias. Que mucha gente que estuvo ahí del otro lado prendida a los Martín Fierro, les agradecemos. Le agradecemos a Aptra y además también por la nominación al Inversor Bolsero que se viene en breve. Seguro. Por eso. Y a mí como mejor locutora. Iván Melení, con gusto tenerte del otro lado operando este programa. Sé que te divierte mucho hacerlo. Bueno, muchachos, comenzamos de esta forma el programa. En un ratito vamos a estar charlando ya con Leo Quialba. Socio de Delfos Investment, que nos acompaña, siempre tiene una visión interesante, por lo menos desde mi punto de vista, sobre lo que está pasando en el mercado, siempre muy actualizado y también entendiendo un poco el contexto internacional, que en este caso no es para nada menor. Renunció Toto Caputo. Renunció Toto Caputo y me parece, un poco por lo que estábamos charlando, creo que todos esperábamos que iba a ser una gestión transitoria, ¿no? Toto Caputo no tenía el perfil de un banquero central. Sí. Como quizás sí lo tenía, más allá de las diferencias que uno podía tener, como sí lo tenía Federico Sturzenegger, ¿no? Digo, más allá de si podía discutir o no. Me parece que la noticia se aceleró, fue un poco más anticipada, más rápida de lo esperado, y se dio en un momento donde todos estábamos esperando, me parece que otra cosa, ¿no? Estábamos esperando los detalles de cómo iba a ser esta renegociación del acuerdo con el FMI, que hubo muchos trascendidos, ¿no? Primero se hablaba de una ampliación de en torno a 20.000 millones de dólares, después superior, después las bandas, la discusión de cuál sería el nuevo esquema de política monetaria, ¿no? Con metas de inflación, digamos que ya quedó atrás, evidentemente. Se hablaba de un esquema de agregados monetarios combinado con una banda de flotación cambiaria. ¿Hay algo raro ahí? ¿Puede haber una contradicción o no? Bien, hay que ver cómo se arma, ¿no? Se hablaba de meta de agregados monetarios, o sea, ¿qué es agregados monetarios? Es básicamente fijar, en lugar de una meta de inflación como teníamos durante la gestión anterior, y utilizando la tasa de interés para regularlo,
Una meta de agregados monetarios lo que busca es fijar el crecimiento de algún agregado que puede ser, por ejemplo, la base monetaria. Exacto. ¿Por qué puede haber alguna contradicción con un esquema de bandas de flotación cambiaria? Bueno, porque en una banda, básicamente lo que se estaría estipulando es cuando el tipo de cambio toca la banda inferior, o sea, cuando tenemos... Era de 32 a 36 la banda inferior, una banda amplia en este caso, y de 40 a 44, en caso contrario, la banda superior. Exactamente. Cuando el tipo de cambio toca la banda inferior, el Banco Central sale a intervenir, sale a comprar dólares emitiendo pesos. Cuando el tipo de cambio toca la banda superior, el Banco Central sale a vender dólares, ¿no? Retirando pesos. Pero ahora este retiro de pesos y esta emisión de pesos pega sobre los agregados monetarios, ¿no? Sobre la dinámica de los agregados. Sí. Con lo cual hay que ver, bueno, en caso de que este sea finalmente el esquema, esta combinación de estos dos mecanismos, bueno, ver cuál es cómo se hace para que no haya un choque. Probablemente se termine resolviendo con una banda ancha, ¿no? Quedan al frente del Banco Central, en este caso como presidente, el ex viceministro de Economía, Guido Sandleris, vicepresidente primero, Gustavo Cañonero, quien ya estaba de vicepresidente primero, y en segundo lugar, Verónica Rapoport, que estaba trabajando afuera, ella estaba trabajando en Londres. Exactamente, ella es doctora en Economía, si no tengo mal el dato, y cerró su cuenta de Twitter, en la cual escribía era bastante activa, Verito Rap. Sí, la seguíamos mucho. Tenemos la imagen de ella, de esa abuelita inglesa. Exacto. Y ahora le vimos la cara, le vimos el rostro. Le vimos el rostro. Bueno, le deseamos mucha suerte al nuevo directorio, al nuevo presidente. Y que bueno, que esta vez con el nuevo acuerdo, con autoridades que se comprometan, podamos avanzar hacia adelante y bueno, y empezar a salir de esta turbulencia, que ya, bueno, de turbulencia ya no tiene nada, terminó siendo un terremoto cambiario. Mismo terremoto es el que vimos hoy en los mercados. Cuando prendo la computadora, hoy a la mañana, me entero la noticia de Caputo, todavía no había abierto el mercado. Lo primero que empiezo a ver es afuera, que Estados Unidos abre un poquito con anticipación de Argentina, que las acciones caían hasta 11% en dólares. Galicia encabezaba las caídas. Los bonos largos, como el Century, por ejemplo, perdía 4%. Y el tipo de cambio, mirando los futuros de dólar en ROFEX, las posiciones más cortas, septiembre-octubre, arriba de 5% estaban. Para tener una idea de cómo nos levantamos hoy, ¿no? En el medio empezamos a ver una reversión importante de lo que estaba pasando y después te puedo comentar que el dólar terminó solamente, y digo solamente porque después de lo que empezó a hacer el día terminó siendo positivo, solamente 2% arriba, terminó en 38.70 la divisa, el Merval terminó subiendo 2.70, levemente positivo en dólares, lo cual es muy bueno, y hubo acciones que terminaron volando, o sea, los bancos terminaron arriba de 8% hoy. Bueno, esto es raro. Cuando estaban 10% al inicio de la rueda, o sea, el intradiario fue fenomenal, y mejor aún todavía, para nosotros que estamos pensando cómo vamos a renovar la deuda, los bonos también tuvieron una recuperación. Tenemos el Bonar 24, terminó 1,5% arriba, el Discount 1%, y el Century, que habíamos dicho que estaba menos 4, terminó más 1,5%. Mirá. Entonces me parece que más allá del ruido que hubo con la salida de Caputo, el mercado está poniendo en precios un poco más de optimismo con Argentina y mira bastante mejor el nuevo acuerdo con el fondo, ¿no? Que todavía no tenemos los detalles, pero por lo menos el mercado se anticipó y nos está diciendo, bueno, nos está levantando un pulgar. Mañana van a estar los detalles. Mañana van a estar los detalles. No tenemos clara la hora todavía, pero sí sabemos que mañana va a ser finalmente el día. Yo los voy a eximir de este comentario que voy a hacer en este momento. Pueden acoplarse o no, no me voy a enojar. Me parece muy desprolijo como ha sido todo, de cualquier forma. Me parece muy desprolijo que sean los voceros del Ministerio de Hacienda los que estén dando la noticia de quién va al Banco Central, entidad que debería ser y ganar todo tipo de independencia para manejar la política monetaria del país. Y además que sea el viceministro de Economía quien agarra ese cargo. No estoy cuestionando a Sandleris ni mucho menos. Me parece que está recontra capacitado. Sabemos que da clases en la ITELA, que estudia afuera y que tiene un currículum más que bueno para hacerlo. Y además que está llevando un gran equipo para llevar la tarea adelante. Pero esta falta de independencia que en algún momento se había logrado establecer y que luego se cuestionó mucho cuando estaba Federico Sturzenegger y demás sobre la dominancia fiscal, que vuelva a suceder esto me parece que no es algo positivo. Si bien lo que contaba Neri es cierto, que empezó muy para abajo y terminó positivo, como una lectura que no fue mala la salida de Caputo, me parece que
la señal a priori para mí no termina siendo buena en cómo se están manejando dos entidades que deberían ser por lo menos independientes. Hoy no se sabe quién es el viceministro de Economía, en este caso todavía no hay nombres establecidos. No es que no están dando el nombre, sino que no está definido. No tienen ni idea quién va a ir por ese lado. Obviamente hay algunos nombres que se van mencionando, pero todavía no se sabe. Pero bueno, esta es mi mirada respecto de lo que puede ser de acá en adelante. Me parece que la independencia del Banco Central es algo fundamental. Yo en los papers que he leído me parece que es necesario, por lo menos. Algo para acotar. Si no, yo iba a continuar con hacer una pequeña revisión sobre lo que fue la gestión Caputo. Adelante. 14 de junio es cuando asume al frente de la presidencia del Banco Central. Previamente a esto había sido ministro de Finanzas. Después, bueno, ese ministerio se unificó. Creo que fue lógico. Partiendo de este año, por lo menos, podemos hablar de la colocación de los 9.000 millones de dólares en el mes de enero, donde consiguieron tasas del 4,5% para el tramo más corto de 5 años, muy por debajo de lo que están cotizando hoy, de lo que están rindiendo hoy por lo menos los bonos. Creo que una decisión inteligente previendo lo que podía pasar. Vos lo tuiteabas hoy también. A raíz de esto, mañana decisión de la Fed. ¿Mañana o pasado? Mañana tenemos decisión de la Fed y ahora que lo comentás va a ser una pregunta que le tenemos que hacer a Leo Chialva. Está casi puesto al 95% de probabilidades de que la suba la tasa y la expectativa es si en diciembre la va a volver a subir. O sea, serían 3 o 4 subas. Serían 4 subas en ese momento. Esa es la duda. Bueno, al frente del Banco Central, a partir del 14 de junio, cuando empezó con 49.065 millones de dólares en las reservas, esto hablando por supuesto del monto bruto. Luego de eso, el 22 de junio de este mismo año, por supuesto, las reservas alcanzaron un total de 63.274 millones de dólares, donde ingresó el dinero del Fondo Monetario Internacional, ya a cargo de Caputo. Lo comentábamos afuera con Martín, que 7.500 correspondían a Hacienda, que iban a ser a modo de licitación, y 7.500 al Banco Central, a modo de fortalecer reservas, por lo menos 5.000 millones y 2.500 millones que no se sabía bien para dónde iban. Aparentemente se podían utilizar para intervenir, ¿no? Era si nos vamos al día de hoy, luego de este monto que ascendió a obviamente los 15.000 millones de dólares, desde ahí se perdieron 14.800 millones de dólares de reservas. Todo. Se perdió todo. Gran parte fueron con intervenciones directas del Banco Central o con las subastas. Otra parte, te diría 3.500 millones de dólares, fueron las subastas propias del Tesoro, ¿no? Que eso era parte del dinero del Tesoro, se terminó utilizando para intervenir en el mercado de cambios. Y me parece que con Caputo se va esa idea o esa lógica de la política económica de intervenir en el mercado de cambios tratando de moderar la tendencia del dólar, ¿no? El Fondo Monetario, ya desde el inicio del acuerdo, incluso cuando uno leía las revisiones del artículo 4, ¿no? De la economía argentina y de todos los países, al fondo no le gusta, ¿no? Que haya intervenciones en el mercado de cambios. Le gusta el tipo de cambio flotante. Uno puede discutir, bueno, pero la Argentina, la verdad que, dada la importancia del dólar en los procesos de formación de precios y en la estabilidad financiera en la Argentina, pensar en un tipo de cambio flotante puede ser algo complejo, ¿no? Y eso, en cierto modo, también está en la información, ¿no? De que tanto el Ministerio de Hacienda como el Banco Central trataron de negociarlo con el FMI. El FMI se mostró un poco más flexible, pero no estaba demasiado de acuerdo con esta lógica de Caputo de combinar subastas, ventas en futuros, ventas directas, sorpresivas. De hecho, las subastas... Pues las ventas directas estuvieron por lo menos relegadas un tiempo y ya sobre el final fueron... Y sobre el final, pues ya llegaba un punto que nada parecía suficiente, ¿no? Para frenar al tipo de cambio. Y ahí me parece que el fondo, y una de las grandes de lo que apunta el fondo, es a que los dólares se utilicen para garantizar el programa financiero en moneda extranjera, ¿no? El pago de los vencimientos de deuda para lo que queda 2018, 2019, que eso está, cuando uno hace los números, está completamente cerrado, pero prefiere que no se utilicen los dólares para intervenir en el mercado de cambios, ¿no? Que el tipo de cambio tenga una flotación más o menos limpia. ¿Y las bandas, entonces, estaban acordadas con el fondo? ¿Fue una idea del central? No termina de quedar claro, ¿no? Vamos a ver si es lo que se termina diciendo, que sea una banda ancha, una banda diagonal, ¿no? O sea, bandas horizontales implicaría que
se mantengan fijas las bandas en el tiempo. Una banda diagonal implica que tanto la banda superior como la inferior se van ajustando, por ejemplo, por el movimiento de alguna variable, que en la Argentina la nominalidad es muy alta. Si me preguntás a mí, yo creo que vamos a ir por ese lado. Una banda diagonal. Que es lo que hablamos con Marcos Buscaglia la semana pasada. Crawling peg. Sí. Crawling peg significa básicamente pegarse a algo gateando. O sea, es un arrastre suavecito que vos lo vas llevando. Le pones bandas a ese crawling peg por la volatilidad que tenemos y lo vas llevando. No sé si tendrás un objetivo de tipo de cambio de previsibilidad, o sea, ya son bandas que están instaladas. Yo creo que el establecimiento de la banda horizontal o diagonal está más vinculado a reducir la volatilidad del tipo de cambio que controlar el nivel. Yo creo que lo que vimos en este último tiempo fue volatilidad del 90%, cuando en el último año tuvimos volatilidad del 16%. O sea, para mensurar el salto que tuvimos. Ahora, antes del salto de hoy, teníamos una volatilidad del 30%. Habíamos reducido al tercio lo que había era la volatilidad del tipo de cambio. Y estábamos empezando a demandar bonos en pesos, a comprar acciones, a mirar el tramo largo de la curva en dólares. Entonces, fíjate lo positivo que es tener una menor volatilidad de tipo de cambio. No te estoy diciendo tipo de cambio fijo, pero sí que sea a niveles razonables. Claro. Eso es lo que empieza a despertar el apetito de los inversores. Y creo que esa visión del FMI, que la estabilidad cambiaria es producto de la estabilidad por el lado del programa financiero, o sea, que vos estabilices el mercado de bonos y después estabilices el tipo de cambio, es lo que Caputo no terminó de convencerse, o no terminó de estar de acuerdo. Exactamente, mira, y de hecho, por lo menos yo, ¿no? Coincido con esa visión, ¿no? Yo creo que primero tenés que estabilizar el riesgo país, lo financiero, y eso se te va a traducir al dólar, digamos. Yo creo que nadie va a correr al peso si el Tesoro de repente puede mostrar que en cualquier momento puede acceder al mercado y realizar una colocación importante a una tasa razonable. Ahora, si tenés el mercado cerrado y estás limitado en dólares a las reservas del Banco Central, bueno, ahí parece muy fácil correr, ¿no? Hablando de reserva del Banco Central, esto es gestión anterior, porque fijémonos que hoy fue el cambio finalmente, pero se había anunciado primero que se renovaba el swap con China, que son más de 10.000 millones de dólares, y por otro lado que iban a agregar 9.000 millones de dólares más, era lo que estaban anunciando ahí a modo de fortalecer reservas. De hecho, si vamos a las reservas netas, estamos cerca de los 26.000 millones, no sé bien. Sí, estamos un poco abajo con las ventas, ¿no? Con las últimas ventas, estamos pero en esa zona. Digamos. No sé cuánto ayuda el swap finalmente, porque no terminan siendo reservas netas, pero bueno, a modo de mostrar un poco más de confianza, 9.000 millones de dólares sería lo que se amplía en este caso, llegando casi a 20.000 millones el total del swap con China. Yo quiero poner sobre la mesa algo positivo de Caputo que yo me llevo, que es una persona que puso el foco en el problema real que eran las LEVAC, los Velociraptor, como lo llama Melconian. Yo les digo una cosa, en abril, antes de que empiece la corrida, las LEVAC equivalían al 100% de las reservas internacionales. Eran 60.000 millones de dólares que teníamos en LEVAC. El tipo de cambio hizo un gran trabajo sucio para empezar a limar ese peso, y a su vez tenemos que sumarle el desarme de LEVAC, que ya sumó 2 licitaciones, ¿no? Estas renovaciones parciales también con mucho de trabajo artesanal de ponerle encajes a los bancos, inventar junto con Hacienda las LECAPs, etc. Bueno, y hubo recompra en el secundario también. Hubo recompra en el secundario. Claro. Bueno, el tema de hoy es que teníamos 60.000 millones de dólares de LEVAC a principio de abril, hoy es 8.900 millones de dólares. Antes era el 100% de las reservas, hoy es menos del 18%. Sí. Entonces, hoy podemos decir que las LEVAC están sepultadas, por lo menos en términos de estabilidad macrofinanciera. O sea, no vas a tener una corrida nuevamente con LEVAC. Después, si las LELIC se te están armando una bola de nieve, si las LECAP empiezan a crecer, es otra cosa. Pero por lo menos, a mi modo de ver, él extirpó del balance del Banco Central ese riesgo sistémico que tenías, y que también hacía que la política monetaria que vos encararas fuera menos creíble. Hoy le deja un balance más saneado absolutamente. Mucho lo hizo el tipo de cambio, tengo que decirlo también. Sí, por supuesto. Pero la idea de él de sacar las LEVAC de manos que miraban el carry trade y no miraban flujos en pesos, fue de Caputo. Claro. Así parte el nuevo equipo del Banco Central, a quien le deseamos desde este pequeño espacio lo mejor de aquí en adelante. Y bueno, obviamente seguiremos de cerca todo lo más que podamos. Yami, todo tuyo. Muchas gracias, Santiago Bulat. Bueno, hasta las 22 estamos haciendo el Inversor Bolsero. Quédate del otro lado. Ahora vamos a escuchar un poco de música que ya sé bien Smart Money haciendo. ¿Dónde ponemos los pesos de las LEVACs? ¿Qué tema, Neri, Justo. Escuchamos a Coldplay haciendo Up and Up.
El inversor bolsero te brinda herramientas para entender las acciones, bonos, instrumentos financieros y mucho más en Smart Money. 27 minutos pasaron de las 9 de la noche y tal como Yamil les adelantó, vamos a hablar un poquito de dónde ponemos los pesos que antes casi automáticamente asignábamos a las LEVAC. ¿Qué hacemos con los pesos? Un abrazo a los chicos. Un abrazo al ganador de Martín Fierro. No, bueno, como les comentaba, la licitación de la semana pasada de LEVAC constituyó, por lo menos a los ojos del mercado, el acta de defunción de estos instrumentos. Por un lado, dejaron de ser un elemento desestabilizador, como les adelantaba. Hoy el stock remanente tras la licitación se ubica en torno a los 340.000 millones de pesos o aproximadamente 8.900 millones de dólares. Esta cifra implica un desplome de 52.000 millones de dólares del stock que había a fines de abril, cuando inició la corrida. Paralelamente, el peso que tenían las LEVAC sobre las reservas se contrajo desde 104% a 18% en los últimos 5 meses. Nuevamente, comentar que el trabajo sucio lo hizo en buena parte el tipo de cambio, que subió más de 90% desde ese momento. Pero al mismo tiempo que las LEVAC dejaron de ser una amenaza para la estabilidad macrofinanciera argentina, estos instrumentos se dieron un atributo clave: la rentabilidad. Es que las tasas de corte del 45% anual, que equivalen a 3,75% mensual, ya no son capaces de superar la inflación de los próximos meses. Así, la pérdida de liquidez que veníamos verificando desde agosto, la primera etapa del desarme, ahora se le sumó la erosión de la rentabilidad real. Por estas razones, la salida de las LEVAC de la escena grande del mundo peso trae aparejada una serie de cambios en el mercado. En primer lugar, lo que vamos a empezar a ver ahora es que se produce una escisión, una separación entre las decisiones de liquidez, es decir, contar con disponibilidades, y de rendimiento. El razonamiento que ahora empezamos a ver es el siguiente: si quiero liquidez, tengo que resignar retorno esperado, y si quiero un mejor rendimiento, tengo que invertir a mediano plazo y postergar la liquidez. Ahora no son un mismo instrumento, o sea, no son dos caras de la misma moneda, sino que son dos decisiones por separadas. En segunda instancia, ya no van a quedar instrumentos de política monetaria al alcance del mercado. Los fondos e inversores minoristas que apuesten por alternativas en pesos deberán elegir otras opciones no tan generosas ni seguras como lo eran las LEVAC en su momento. Por supuesto, esto va a traer mayores dosis de riesgo. El tercer cambio que vamos a empezar a ver será la convivencia, al menos hasta diciembre, de múltiples instrumentos en moneda local. No habrá una hegemonía como en los tiempos de la LEVAC, sino que las posibilidades de arbitraje serán una constante. Por último, y quizás el efecto más significativo que vamos a ver en la industria financiera, será la reconversión de los fondos comunes de inversión T+1. ¿Se acuerdan? Los famosos T+1 que liquidan en 24 horas gracias a que se posicionaban mayoritariamente en LEVAC. Estos fondos ahora migrarían hacia la lógica de los fondos Money Market o T+0 y de renta fija clásicos T+2, que ahora más adelante les voy a explicar. Si bien pueden seguir existiendo el plazo de liquidación de un día, la mutación de la cartera de los T+1 es el corolario del primer punto que les comentaba de la separación entre decisiones de liquidez y de retorno. ¿Qué competidores se asoman para captar nuestros pesos? Bueno, vamos a analizar los más importantes: las LECAP, los fondos comunes de inversión T+0, los T+2, bonos SER y títulos Badlar. Empezamos por las LECAP. Santi, ¿te parece? Dale. Bueno, son los instrumentos que mejor se perfilan para reemplazar las LEVAC, hay que decirlo. El punto de contacto, y también favorable, es que la fecha de vencimiento es menor un año. El otro atributo positivo de las LEVAC es que tienen tasas del orden del 50% anual, al menos con la licitación de la semana pasada, y que superan por lo menos en 5 puntos la tasa que hoy ofrecen las LEVAC. Pero, sin embargo, no podemos decir que son estrictamente comparables con las LEVAC. ¿Por qué? Porque tienen distinto riesgo de crédito. Es decir, el Tesoro básicamente no imprime los billetes como lo hace el Banco Central, y además la liquidez de estos instrumentos es todavía muy reducida, aunque de a poquito está subiendo. Por lo tanto, estas inversiones demandan que el tiempo de inversión sea mayor al que las LEVAC nos tenían acostumbrados. Actualmente el stock de LECAP supera los 209.000 millones de pesos y está en su mayoría en manos de fondos comunes de inversión. Por eso no hay tantos cambios de mano, no vemos que circulen tanto como lo eran las LEVAC. Pasando por los fondos comunes de inversión Money Market o T+0, son fondos que sobresalen por su liquidez, gracias a que invierten en cuentas remuneradas, colocaciones bancarias, pases y cauciones, permiten rescates y suscripciones inmediatas en el acto. La otra gran ventaja que tienen estos fondos es que el valor de la cuota parte no depende prácticamente del mercado de bonos.
es decir, hay muy pocas chances de que realicen pérdidas de capital. Sin embargo, la principal desventaja que tienen los T+0 es su baja rentabilidad, baja relativamente, ¿no? Porque por lo general rinden menos que un plazo fijo. Hoy, para que se den una idea, estamos en torno a 38-39% anual de rentabilidad. Estos atributos hacen que estos fondos comunes de inversión sean alternativas conservadoras sobresalientes que pueden llamar la atención de empresas e individuos que desarrollan actividades de administración de disponibilidades en el muy corto plazo. El otro tipo de fondos que nos puede interesar es el de los renta fija pesos T+2. Son fondos comunes cuyos portafolios están diversificados entre una gama de activos en pesos, bonos nacionales y provinciales, lo que queda de LEVAC, LECAP, obligaciones negociables y fideicomisos financieros, entre otros, son los principales instrumentos en los que esta clase de fondos se posiciona. Entre sus ventajas tenemos que mencionar la liquidez. Los rescates a 48 horas son contra el fondo, no contra el mercado, por lo cual siempre va a haber una contraparte. También tenemos que mencionar la rentabilidad esperada, que es mayor a la de un plazo fijo, y el carácter diversificado de la cartera. Por el lado de las contras, los T+2 cuentan la dependencia del portfolio manager, es decir, el administrador profesional que tiene aciertos y errores en su estrategia, y el riesgo de verificar caídas en los precios, porque invertir en un fondo significa estar atado al resultado que tengan los bonos que están detrás. Los fondos comunes T+2 en pesos son alternativas para inversores con un perfil moderado que busquen tanto devengamiento de renta como ganancias de capital, pero que tengan un horizonte de inversión de mediano plazo. Avanzando con este listado que les comentaba, tenemos también los bonos ajustables por inflación. Son los títulos emitidos por el Tesoro, cuyo capital está indexado por el coeficiente de estabilización de referencia, el CER. Tienen la ventaja de que pueden capturar la alta inflación que se espera para los próximos meses y, además, ofrecer una tasa real del orden del 7 u 8%. Como todo bono, tienen la posibilidad o riesgo de registrar ganancias de capital o pérdidas de capital cuando el margen real se reduce o aumenta, si hablamos del caso de una pérdida. Este tipo de eventos se puede observar en los bonos más largos, cuya tasa real se arbitra contra la tasa de política monetaria y la inflación esperada. Entre las contras de estos títulos aparecen la menor liquidez y la dificultad del inversor promedio a entender cómo funcionan estos bonos, que sirven como cobertura del poder adquisitivo. Asimismo, pueden perder valor si el Banco Central sube la tasa de referencia, caen las expectativas de inflación o aumenta el riesgo país. Por último, tenemos que mencionar los bonos BATLAR, que son instrumentos de renta fija cuyos cupones son a tasa variable BATLAR. En otras palabras, los flujos de fondos se adecúan a las condiciones de mercado tomando como base la tasa que pagan los plazos fijos de más de 1 millón de pesos a 30 días. En el corto plazo, los BATLARes, como se lo conoce en el mercado, tienen razones para revalorizarse en un contexto de calma en el frente cambiario. Por un lado, la BATLAR está en ascenso. ¿Por qué? Porque tenemos que el Banco Central está ejecutando una suba de encajes en las últimas licitaciones y la tasa de política monetaria está en 60%. Además, el golpe que recibió el mercado de renta fija en este segmento los dejó muy baratos. Como contrapeso tenemos riesgos elevados porque hablamos de una menor liquidez, tenemos incertidumbre en el sendero de tasas y el riesgo a las pérdidas de capital siempre existe. En definitiva, el nuevo menú de alternativas en moneda local trae consigo oportunidades y riesgos. La calidad del crédito, la liquidez del instrumento, plazos un poco más largos y la posibilidad de verificar variaciones en los precios son las novedades que ahora debemos monitorear a la hora de invertir nuestros pesos que antes iban, sin pensarlo, a las viejas y queridas LEVAC. Si tuvieras 10.000 pesos, ¿invertirías en pesos, dólares o títulos? Si fueran 100.000 y 1 millón, diferencias y riesgos en El Inversor Bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. Guini Servicios, postventa oficial para las marcas Chrysler, Jeep, Dodge, Ram y Mopar. Se realizan trabajos de mantenimiento programado por kilometraje, mecánica general, taller de chapa y pintura, presupuestos para compañías de seguros y venta de repuestos originales. Ubicados en la calle Isabel la Católica 256, Barracas, a minutos del microcentro y Puerto Madero. Solicita un turno al 4361-3000. ¿Sabés cómo lo cuidas? ¿Sabés cómo lo van a tratar? Guini, postventa Chrysler. Muchas veces, la forma en que percibimos las situaciones influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz.
tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño, supervisora internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659 15-6-155-2471. Matrícula número 14064. Chevalier te lleva donde querés estar. Viaja a Rosario desde 470 pesos y a Mar del Plata desde 730 pesos. No te quedes sin tus pasajes. Descarga nuestra app en Play Store o App Store y compra tus pasajes con descuento de hasta 50% o desde nuestra web www.nuevachevalier.com. En agosto, sentí Chevalier, viví Chevalier, viaja en Chevalier. Chevalier, generando encuentros. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del judo y esa sensación de poder más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer, que te dejan roto y vacío, como la adicción, que no te deja elegir y al final tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462 y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Los invitamos a nuestro ciclo de conferencias Una mirada hacia 2019, a realizarse el martes 2 de octubre en el Recoleta Grand Hotel, donde se tratarán importantes temas de la Argentina actual y futura. Habrá un desayuno, luego del cual disertará un primer panel político integrado por Willy Cohen, Sergio Berenstein y Pancho Olivera. Luego del coffee break desarrollaremos un segundo panel económico moderado por Pablo Huente, junto a principales referentes de distintos sectores empresarios. Para inscripciones, escribirnos a info@fmmillenium.com.ar. Cupos limitados. Fin de espacio publicitario. Sandibulat, Martín Botier y Neri Persichini te brindan las claves para ser un mejor inversor. Educando al inversor. Sigue el Inversor Bolsero, quedan 20 minutos y en breve comunicación con Leo Quialba para entender un poquito más este contexto, pero nosotros prometemos y cumplimos. ¿Ya es así? Prometemos y cumplimos, tenemos una consulta. ¿Pero dónde llega? ¿Dónde se comunica? A dónde llega, donde se comunican a las redes sociales, en Facebook e Instagram nos buscan como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat, por mail también nos pueden escribir a equipo.bulat@gmail.com o si no nos mandan un mensaje al 11 21 87 100 1067. Muy bien, ¿cómo continuamos? Continuamos con la consulta de Gastón Torres. Pregunta, ¿los bonos SER son como cualquier otro bono en el sentido del vencimiento? ¿Y cuál es el monto mínimo de inversión? Sí, exactamente, son como cualquier otro bono. La diferencia es que el capital que tienen, el capital que nos van a devolver, se actualiza por el coeficiente de estabilización de referencia SER. Es decir, que el valor de ese capital se mantiene constante en términos de poder de compra. O sea, vas a poder comprar lo mismo con ese capital hoy que mañana si tu canasta se ajusta como la inflación. En paralelo, los bonos SER le calzan los intereses sobre ese capital que sube en función del nivel de precios. Entonces, por lo tanto, vos podés llegar a ver una caída en los bonos SER cuando ese margen real que te paga, según la economía, dice que es muy alto. Entonces, baja de precio el bono y lo que hace es te aumenta el margen. Básicamente, como les comentaba en la columna, los bonos SER se arbitran contra la tasa real de la economía, si se quiere, lo ponemos entre comillas. ¿Y cómo se calcula esa tasa de la economía? Un cálculo a grosso modo es la tasa de política monetaria del Banco Central menos la inflación esperada para el próximo año. Si más o menos estás en ese nivel. Hoy un bono SER te está rendiendo entre 7 y 8% real, para lo cual si vos tenés que el Banco Central baja la tasa de interés y la inflación se mantiene en expectativas altas todavía, ese bono no va a rendir lo mismo que ahora. Ahí tenés ese tema. Y por el tema de con cuánto puedes empezar a invertir, los bonos SER no tienen un mínimo elevado. O sea, la mayoría son láminas mínimas de 1, así que para poner números redondos desde 1.000 pesos puedes invertir. ¿El Mix 6 conviene o no conviene? Ese es un fondo común de inversión. Sí.
Lo tengo que verificar. Lo tengo que verificar. Te lo chequeo. La semana que viene te lo chequeo. Espectacular. Pero el Mix 6 me parece a mí que es un fondo T+1 que invierte en pesos, así que es de los más tranquilos. De los más tranquilos, perfecto. Estamos, se los prometíamos hace un ratito, en comunicación directa con Leo Quialba, socio de Delfos Investment, que siempre nos hace el aguante del otro lado y nos trata de poner un poco en autos de qué está sucediendo en la Argentina. Leo, ¿pasó algo hoy? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Por suerte no nos adherimos al paro, porque No. si no... Imagínate si no, ¿no? ¿Qué pasó, Leo? A ver, me parece que lo que hay que entender es que cuando uno va al Fondo Monetario es una decisión política y como toda decisión política tiene su lado oscuro, no es que te dan esa plata por nada. Te ponen exigencias y dentro de las exigencias me parece que los desmanejos gubernamentales han llevado, y me animo a decir, a que el Fondo Monetario tome un control mucho más activo en el día a día. Sí. Y en ese sentido hay que alinear todo el equipo económico, incluido el Banco Central, al pensamiento del fondo, que es el que pone la plata. Es como si nosotros nos juntamos a hacer un kiosco y uno pone la guita. ¿Quién manda? El que pone la guita. Totalmente, ¿no? Sí. Entonces, ahora tenemos que ver, mañana anunciarán el acuerdo con el fondo, qué es lo que deciden los tecnócratas del fondo y que van a tener que llevar adelante las nuevas autoridades del Banco Central, que no tienen mucha experiencia, ¿no?, bancaria y financiera, Claro. más allá de, en el caso del presidente, de su reciente experiencia como viceministro y sus análisis académicos. Todos sabemos que es muy distinto, y los que hacemos mercados, entre evaluar una acción, armar un modelo de evaluación de una acción y llevar adelante una estrategia de inversión. Totalmente. Entonces, Sí. ahí es donde aparecen, digamos, algunas dudas y temores, en el sentido de los que somos más de mercado. Decimos, bueno, si vienen otra vez con un experimento muy académico, bueno, tenemos como algún reparo, ¿no? ¿Vos crees que Caputo en una primera instancia asumió este cargo pensado como venía a pagar este incendio y después te vas y dejás de nuevo, o que con otro contexto la idea era seguir más a largo plazo? Mira, Caputo en una escala completamente reducida, pero no es el Celestino Rodrigo de este gobierno, porque en definitiva el tipo duró muy poco, el dólar pasó de 20 a 40, Sí. Y quemó más de 10.000 millones de dólares de reserva. Sí. Entonces, hoy lo que vemos es, cuando uno hace un análisis de tipo de cambio tiempo atrás, te daba en torno a 40. Hoy salieron los datos del turismo, el gasto en turismo en agosto del 18 de este año fue menor al 17, 16 y 15. Los 10 kilómetros de cola, para el que no quiere meterse en modelos econométricos, Sí. los 10 kilómetros de cola para Chile ahora son de Chile para acá. Claro. Entonces, en 20 era mucho más difícil controlarlo, en 30 estabas a mitad de camino, en 40 ya es mucho más fácil. Entonces, agarrar este Banco Central, donde ya Caputo desactivó en parte la bomba de las LEVAX, recordemos que el tramo de agosto fue el que hizo que suba el dólar de 28 a 40, o sea que este se desactivó mal, el de septiembre se desactivó mucho mejor. Entonces hoy agarras un Banco Central mucho más limpio, un tipo de cambio mucho más de equilibrio, entonces ahora lo que tenés que tratar, y ahí es donde me parece que van a apuntar todos estos tecnócratas y que entienden mucho de todo esto, porque lo llevan muchísimos años estudiando, es de que pase lo menos o lo más lento posible inflación. Ese es el objetivo. Bien, que están secando la plaza de pesos ahora en este. ¿Vamos a seguir por la misma línea? Y yo creo que sí, y eso va a significar una Argentina con un consumo doméstico, con un salario real, deprimido por bastante tiempo. Leo, buenas noches. Neri Persichini te saluda. ¿Cómo va? También bien.
Bueno, mira, mi pregunta iba por el lado, te quería sacar un poquito de Argentina y de este ruido y llevarte a la gran decisión que mañana tiene la Fed, que se enfrenta con un mercado que le asigna un 94% de posibilidades a la suba de la tasa de referencia, pasaría al rango de 2,25. Y yo quería preguntarte cuánto nos puede llegar a sorprender la Fed con la suba en sí o con lo que diga, ¿no? Yo creo que hay, y de hecho ya está casi en un 100% preciada también una suba en el último trimestre. Y de hecho el mercado tiene preciado casi 4 subas de acá a junio del año que viene. Es decir, pensar en una tasa corta del 3%. A mí no me da tanto temor, y esto lo hemos charlado muchas veces, la fase en la que estamos ahora, que es la suba de tasas por crecimiento económico, y es una suba de tasa que normaliza una política que era muy estimulante. El problema aparece cuando la inflación empieza a sorprender negativamente. Entonces, a mí me parece que el partido que se viene jugando del 2008 a hoy, en términos futbolísticos, ya estamos en el minuto 35 del segundo tiempo. Es decir, este ciclo está más cerca de terminar que de empezar. ¿Cómo terminan todos estos ciclos? Generalmente los activos financieros terminan en euforia, pero la mala noticia es que aparece la inflación, porque se recalienta la economía y la economía norteamericana viene demasiado acelerada. Entonces es muy probable que de acá a los próximos 12 meses empiecen a aparecer los signos de inflación. Y ahí es donde la suba de tasa sí va a empezar a ser muy preocupante. La de ahora genera volatilidad, pero no caos. Y creo que esto ya lo hemos charlado en varias de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de este año. La suba de tasa te pueden generar correcciones, pero no un colapso del mercado norteamericano. ¿Hasta cuándo? Hasta que te aparezca la inflación. Lo que muchas veces no sabemos, los que estamos en los mercados, es cuánto tiempo adiciona el árbitro, ¿no? Porque vos decís, bueno, estamos en el minuto 35 del segundo tiempo, esto llega hasta los 45,